大乱闘スマッシュブラザーズ X。 En pocos días, en Sinaloa, seremos testigos de cómo se resuelven las cuentas con los policías que no cumplen con los narcos o que no se venden a ellos. Una de las maneras tradicionales de operación de la delincuencia organizada es a través de la compra de conciencias de servidores públicos. Y una parte importante de esos servidores públicos, de esos policías que han muerto por haber estado en contubernio con la delincuencia organizada. Y han muerto o porque no les proporcionaron a tiempo la información de los operativos en su compra, o porque protegían a miembros de las bandas rivales, o también porque los querían quitar del camino. Pero también es cierto que un número importante de policías han sido muertos también por resistirse a la acción del crimen organizado. Lo reconoce la propia presidencia de gobierno en un informe al Senado. La mitad de la policía mexicana no es recomendable, es decir, es corrupta. Los cárteles son ya verdaderas corporaciones delictivas. Trabajan como grandes empresas del crimen organizándose en subdirecciones generales. La de robos, secuestros, extorsiones, asesinatos, por supuesto la del tráfico de drogas. El gobierno de Calderón ha decidido hacerles frente antes de que se hagan aún más poderosos y colombianicen México. Y eso, a su vez, ha desatado la guerra entre ellos. Los carteles de narcotráfico no se enfrentan entre sí a través de convenios, acuerdos, minutas, sino se enfrentan a través de las armas. En los reacomodos por luto que hacen por el control de las rutas, por el control de plazas, es decir, de ciudades o de ubicaciones geográficas donde guardan droga, almacenan droga y desde ahí la cruzan hacia los Estados Unidos, es una lucha constante. Como dicen muchos, su vecindad con Estados Unidos es su privilegio y también su perdición. Como dice Carlos Fuentes, uno de sus más destacados y comprometidos intelectuales, se podría definir a su país como una narconación. Pero no habrá medidas suficientes dentro de México si no se llega a un acuerdo para ir a la raíz del problema que está en el consumo norteamericano. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano. Se lo digo 3 veces porque ahí está la solicitud de la droga que se produce en México. Esto es Morelia, estado de Michoacán, el escenario del primer narcoatentado de México. El 15 de septiembre es ahora en el imaginario mexicano como el 11S en Estados Unidos o el 11M en España. Ese día los narcos elevaron la apuesta en su desafío al Estado. Ese día, en el que todo México celebra el llamado grito de la independencia, 3 sicarios lanzaron varias granadas contra la multitud. Era la primera vez que el narco atacaba directamente a la población civil. Hubo 9 muertos. Fue el esperado y temido salto adelante de las poderosas mafias de la droga. Son utilizados para tratar de presionar al Estado, ¿no? De chantajear al Estado, con una estrategia y una lógica claramente terrorista. O sea, esa es la lógica de todos los grupos terroristas, ¿no? Utilizar a la población civil para tratar de presionar al Estado, ¿no? Y de que la población civil presione al Estado para que haga pactos con estos grupos terroristas o que disminuya la presión sobre estos grupos. Todavía se puede ver en Morelia, a 3 horas de México DF, cientos de velas y pequeños recordatorios de personas anónimas. Ahora la zona es segura. El ejército patrulla las calles y los limpiabotas han vuelto a su sitio, al lado de donde estallaron las granadas. Vi la explosión. Sí, estaba yo con mi familia. ¿La notó cerca? Sí, vi cuando se tronó la granada y iba cayendo la gente. Sí, lamentable. Había muchas situaciones de ejecuciones, muchas situaciones lamentables, pero la sociedad en general sabíamos que eran atentados entre los grupos, entre esa gente, y nunca habían atentado contra inocentes. El atentado de Morelia fue el despertar de la inocencia de muchos. Los narcos, tan aguerridos, tan valientes, no son patriotas mexicanos. Perpetraron el atentado en la plaza del líder revolucionario Melchor Ocampo, el que escribió que es hablando y no matando como se entiende la gente. Pero ya hemos dicho que los narcos no son muy leídos. Es como si tú detienes
no sé, al director general, como si se va el director general de una compañía. Bueno, pues llega otro, ¿no? Porque la compañía no la vas a dejar sin director. Y si además el que llega, están llegando los que eran sicarios, están llegando a niveles muy altos, y entonces el nivel de violencia para ellos es normal. Un alto cargo del gobierno me lo explicaba de manera más cinematográfica. Es como si en la película del Padrino a don Vito Corleone le sustituye Luca Brasi, su matón preferido. Eso está pasando en México. Se ha logrado detener a muchos capos, pero han sido sustituidos por sus sicarios. Sicarios como estos, acusados de ser los autores de la matanza. Y la tiré, no sé si fueron 60 o 60 habitantes, y la roté, y lo que hice, el pánico también. Logramos la captura de 3 personas con las que ellos han manifestado ser los autores de los hechos. Nosotros hoy ya tenemos pruebas adicionales que corroboran que efectivamente ellos fueron los autores materiales de esos atentados contra la sociedad el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Yo no he escuchado en su última frase la palabra terrorista o atentado terrorista. Ellos hicieron un acto terrorista. El hecho es totalmente claro a la luz del derecho penal mexicano. Cometieron un acto terrorista. Me niego a calificarlos a ellos como terroristas. Cometieron un acto terrorista. Equilibrismo dialéctico el del portavoz de la Fiscalía. Se niega a calificar de terrorista al que comete un acto terrorista. El ejecutivo de Calderón teme que los narcos copien la estrategia de coches bomba con la que Pablo Escobar casi tumba al gobierno colombiano. Pero ¿cuál de los grandes cárteles de la droga ordenó la matanza de Morelia? ¿Cómo presentan a 3 tipos golpeados, sin ninguna credibilidad en sus declaraciones, diciendo que ellos son los autores de estos atentados? Los presentan como miembros de un grupo llamado La Familia, que es otro de los cárteles, ¿no? Y ellos a su vez pusieron mantas al día siguiente diciendo que eran los Zetas. Y ahora los Zetas responden que son La Familia y además ofrecen dinero, ¿no? Estamos viviendo en el absurdo. México siempre ha sido calificado de un país surrealista, ¿no? Absurdo o surrealista, el caso es que después del atentado, los narcos locales, conocidos como La Familia Michoacana, colgaron sábanas por toda la ciudad diciendo que ellos no habían sido, que habían sido los del Cártel del Golfo. Estos a su vez ofrecieron dinero por los autores de la matanza, y hasta un periódico de tirada nacional se permitió el lujo de titular que el Cártel del Golfo ofrecía una recompensa por terroristas, como si el Cártel del Golfo fuera una entidad legal, como si su brazo armado, los Zetas, no fueran los que han puesto de moda las decapitaciones. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. Son un grupo de narcotraficantes que copiaron de los manuales de terrorismo o tomaron un elemento de los libros de terrorismo, de los manuales de terrorismo, para cometer un acto de violencia extrema, de crueldad inusitada, para amedrentar a sus rivales, buscar intimidar a la sociedad, pero no tienen un motivo de reivindicación política o religiosa como un grupo terrorista. Oficialmente entonces, los Zetas, tipos como este, no son terroristas. Son solo los sicarios del Cártel del Golfo. Pero son unos sicarios tremendamente efectivos porque, otra vez, el absurdo mexicano, son exmilitares de élite, entrenados para luchar contra los cárteles, pero que se pasaron en bloque, 2 capitanes, 4 tenientes, 8 sargentos, 18 cabos, a las filas del narco. A las órdenes del capo Osiel Cárdenas, al que llaman el mata amigos, se convirtieron en su ejército privado. Fueron cooptados por la delincuencia organizada y se convirtieron en sus sicarios. Y eran gente que entrenó el gobierno, en México, en Estados Unidos y en Europa. O sea, elementos de élite, soldados de élite. Que hemos pasado de grupos civiles, armados, sicarios, digamos, entre comillas, convencionales, estamos pasando a grupos armados que saben manejar todo tipo de técnicas para el ejercicio de la violencia y por supuesto que saben manejar en algunos casos el mejor armamento disponible, porque en algunos casos son militares de élite. Independientemente de haberlos conocido, ¿no? Para nosotros son traidores. Los Zetas han llegado a ofrecer trabajo a exmilitares en carteles distribuidos por las ciudades. Solo había que llamar a un número y empezar a cobrar $5.000 semanales, más que lo que gana cualquier mercenario en Irak.
¿Cómo se deshacen de las personas que les estorban? Este vídeo muestra a 4 miembros de los Zetas capturados por un cártel rival. Ante la cámara y antes de ser ejecutados de un tiro en la sien, algo que vamos a omitir, estos 4 sicarios cuentan cómo reclutan a su gente, cómo torturan y matan a sus víctimas y cómo se deshacen de ellas. Estuve en el ejército mexicano y 8 meses de cárcel. Agarran a alguien. have to hand it to you. Best man out here.一人でも大乱闘スマッシュブラザーズ X